Zanelli en línea, economista, investigador de Flaxo, sociólogo. Pero, eso como nosotros. Sociólogo, muy bien, pero con una impronta. Doctor pero serio, en economía, sociólogo, doctor en economía. Por eso sabe de economía. Formado también por Eduardo Basualdo, o sea, con lo cual nos releva de todo comentario. Queríamos analizar, bueno, lo que Pablo disponga, pero en particular me interesa, a la luz de este comentario intrabloque dominante y el efecto Libra, claro, en esta circunstancia de eventual crisis o desavenencias de intereses entre los sectores que componen el bloque en el poder, que aparece bajo la modalidad Libra. Okay. Más allá de que no desconocemos la vocación estafadora de, claro, es como hay dos cosas, sí, una el delito y otra lo estructural. Exactamente, hay una repostera golosa, todo eso está, pero también está este otro tema estructural que queríamos desarrollar con alguien que obviamente conoce. Pablo Zanelli. ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Viste ya? Qué buen recibimiento. Bueno, pero Artemio ya te guía el diálogo que vamos a tener. Lo puede desautorizar absolutamente. No, está bueno la introducción, muy fuerte para un sábado a la mañana, pero bueno. No, a ver, qué sé yo, estamos en un momento en términos del análisis de la economía argentina, de quién conduce el bloque de poder, me parece que interesante porque veníamos del año pasado de una situación en la cual había un abroquelamiento del poder económico para impulsar a Milei. Nosotros lo definimos en su momento como el mascarón de proa, y estaban las dos fracciones que disputan en el siglo XXI la conducción hegemónica en Argentina, que es el capital financiero internacional, y los grupos económicos locales estaban metidos ahí, hacían su juego, y claro, en el primer año, donde uno puede decir que es en general la etapa dorada de cualquier gobierno, los problemas no son mayores, pero cuando empiezan los problemas económicos, cuando el nivel de reservas empieza a caer y empieza a generar, digamos, interrogantes sobre el programa de gobierno, empiezan también las contradicciones internas entre esas dos fracciones, y yo creo que es lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Por un lado, digo, hay elementos que permiten pensar que la buena relación de Techín con el gobierno entró por lo menos en un terreno de duda, más ríspido, de conflicto. Eso se vio, llegó incluso a nivel público, de la mano de los dos referentes principales, ¿no? Paolo Roca, quejándose de la apertura comercial de Milei, no buscando que no haya apertura, pero sí que haya una apertura asimétrica que los proteja, por un lado, y por otro lado Milei diciendo en un discurso de Banco Mundial hace algunas semanas, planteando que había una empresa que pedía protección para la exportación de chatarra, que perjudicaba a otras, y que había lanzado, como dice Milei, ¿no?, ese grupo de conochantas para hablar de la devaluación y desestabilizar al gobierno. Pasó con los cueros también, ¿no? ¿Cómo? Pasó con los cueros también. No, en realidad este fenómeno pasa con toda la rama de actividad. Claro. Pasó en su momento con Aluar, pasó también y va a pasar prontamente con la industria del neumático y con, vos decís, el cuero. Digo, la apertura comercial, estamos en un contexto, Amado, de no solo a nivel local de atraso cambiario que presiona fuerte las importaciones, sino en un mundo que es cada vez más competitivo, porque cuando se lanza la guerra comercial hay saldos exportables que empiezan a presionar a los países, y Argentina en ese marco, en lugar de proteger, abre, y eso va a presionar al conjunto de la industria argentina. Esa problemática que afecta en general empieza también en algunos grupos económicos a generar malestar, pero yo digo, no en términos del rumbo general del gobierno, sino de esta pulseada
con el capital financiero que hace lo suyo. No sé si habrá tenido algo que ver con el CryptoGate, no tengo ni idea, pero sí que, bueno, las negociaciones con el FMI no fueron tan sencillas como parecieron serlos cuando en su momento el gobierno de Macri avanzó en el programa. Sí. Por lo tanto, digo, acá creo que hay una disputa entre las fracciones de capital, como decía recién Artemio, por ver quién conduce, quién subordina a Milei y quién conduce la política económica en un contexto de alta incertidumbre respecto a la sostenibilidad del proceso económico en Argentina, ¿no? Pero como dicen los consultores de la City, Pablo, por ahora dominan los fundamentals. Sí. y en Claro. esa Bueno, son fundamentals que... bastante que de cada barro, vez- ¿no? Sí, sí. Claro, sí, están en el barro esos fundamentals. Los fundamentos, claro, parecen sólidos, pero son un chicle. Escuchame una cosa, ¿tenés alguna lectura de la venta de acciones de Galperín en el marco de esto que estabas desarrollando? Mira, no particularmente Galperín, pero lo que sí veo en términos así de las fusiones y adquisiciones, lo que se ve más grueso es el movimiento de la repatriación de capital extranjero. Hay algo que habíamos analizado ya sobre el comportamiento de la inversión extranjera el año pasado, que es bastante significativo, digamos. Cuando uno ve el balance cambiario, el ingreso de inversión extranjera directa fue de 90 millones de dólares en 2024. Si lo comparamos con 2023, que no era la panacea argentina, era un gobierno que había tomado como ministro de Economía, pero conduciendo en general Sergio Massa, caracterizándolo como un gobierno de salida, es decir, con mucha debilidad, años de sequía histórica, es decir, con muchas complicaciones en el frente económico. Bueno, en ese momento la inversión extranjera directa fue de 900 millones de dólares. Sí. Es decir, cayó 90%, de 900 a 90 en 2024, cuando supuestamente hay un gobierno pro-mercado, con fuerza política, Claro. que promueve supuestamente la confianza a partir del equilibrio fiscal por parte de los empresarios. En realidad lo que vemos, y es lo que vimos hasta ahora desde que entró Milei, es una desconfianza del exterior respecto a lo que está viviendo Argentina. No hay crédito y la inversión extranjera directa no llega. Hay mucha repatriación de capital, menciono empresas relevantes, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Mercedes-Benz, recientemente el de Telefónica, de Procter & Gamble, HSBC, el Banco Itaú. En casi todos esos casos los adquieren grupos locales. Es decir, ahí no veo algo parecido a lo de Galperín. Es cierto que estamos en una situación donde todos estos fenómenos son muy embrionarios para sacar conclusiones, pero lo que se ve como fenómeno más generalizado es la repatriación de capital extranjero y el aprovechamiento de esas circunstancias por parte de los grupos locales para adquirir empresas importantes. Ellos repatrian porque tienen patria. Y acá lo que se está desarmando es justamente... Exactamente. Tienen patria porque nosotros dejamos de tenerla en este momento. Por eso que cuando asume Trump no asume Perón. Claro, asume uno Trump, que nos niega todo lo que Perón enseñó. Así es. Cuando asume Trump. Exactamente. O Igual se asume, mandó un gesto que a muchos les pareció simpático. Sí, a mí igual no. hay un gesto de desprecio hacia el resto. Hacia el resto. Pero sí notable. están hablando de la cuestión de la venta de las tierras raras. Exacto. No y el de otro no le de hace la política. veña. ¿Vos viste lo que es este hombre? ¿Cómo se llama? Zelensky. Le hace la veña. Se saluda y junta los tacos. Un Es de cachivache. terror esto. El vasallazgo es lo peor que nos puede pasar. O sea que, Pablo, un poco podríamos sintetizar lo último que decías, que es un gobierno de conochantas. No, a ver, es un gobierno que no tiene un rumbo definido. Nosotros caracterizamos el primer año de Milei como el intento de iniciar un nuevo proceso de valorización financiera. Y uno podría decir que hasta ahora está
estuvo en la etapa dorada de ese gobierno, ¿no? Claro. De ese modelo. Todos los procesos de valorización financiera tienen una etapa dorada, efectivamente. ¿Qué me refiero a la etapa dorada? Cuando conforman la burbuja financiera, eso les permite mantener más o menos calmo el mercado de cambio, la situación externa, y iniciar un periodo de recuperación. Digo, lo vimos en 2017 con Macri, lo vimos los primeros años después de la tableta de Martínez Vidal. En la década del 90 duró más tiempo, hasta el 98, con una interrupción en el 95 de crecimiento de la actividad. El tema es que todos esos procesos tienen dos elementos que son relevantes. Uno, ¿cuál es la fuente de financiamiento? Y en general las fuentes de financiamiento fueron ciclos de endeudamiento externo muy altos, en la década del 90 también las privatizaciones. Bueno, este gobierno no tiene ninguno de estos dos elementos, ni la deuda externa ni la inversión extranjera directa, es decir, no tiene fuente de financiamiento. Por ahora lo hizo a modo de enjuague, no sé por lo tanto que dicen ustedes, con el blanqueo de capitales. Claro. Igual Pero, hay que considerar, Pablo, también me parece que la posibilidad de que aparezca un sector como el energético que genera divisas, que puede generar divisas y un saldo comercial positivo, es un elemento a tener en cuenta en relación a los casos anteriores que vos mencionabas, que ya no es solo el sector agrario, ¿no?, el que trae las divisas. Sí, te diría que en otros periodos, también como en los 90, con la revolución de la soja transgénica, también hubo efectos importantes por el lado de las exportaciones. En este caso es cierto, de hecho, yo diría, hay un dato que me parece relevante. Este gobierno juntó reservas hasta junio. Hasta en junio había llegado a los 30.000 millones de dólares de reservas. Con blanqueo de capitales después, con las exportaciones energéticas que menciona Nuri, con una situación económica que todavía no estaba en crecimiento importante, si bien está recuperándose en el segundo semestre, la situación fue que perdimos reservas. Pensemos que el blanqueo de capitales fueron 22.000 millones de dólares. El sector energético permitió el año pasado ahorrarse alrededor de 7.000 millones de dólares, me parece, corregime, Nuri, que vos tenés el dato seguramente más a mano. Pero digo, con todos estos fenómenos significativos, no tuviste una recomposición de reservas. Es decir, tenés una presión de importaciones, tenés una presión de vencimiento de la deuda, que son tanto o más relevantes y cada vez más a medida que se atrasa el tipo de cambio y que el déficit del sector servicios va aumentando. Hoy ya estamos en un promedio de 600 millones de dólares mensuales de déficit de servicios, cuando en el primer semestre de 2024 eran de 200 millones. Tenemos un saldo comercial que está cayendo a pesar de las exportaciones energéticas. El superávit en enero encendió luces de alarma, fue de 140 millones de dólares. Veníamos en enero de 2024, para dar un ejemplo, estábamos cerca de los 800 millones de dólares. Esta caída del superávit comercial hace que cada vez queden menos dólares para financiar las importaciones crecientes por la apertura comercial, porque lo que decíamos antes de un mundo más competitivo que presiona, y por otro lado para las intervenciones centrales en términos de pagar la deuda externa, pero también de sostener los dólares financieros. Ahí hay una intervención muy fuerte, central y clave para la organización financiera, porque una vez que los dólares financieros suben, se acaba la rentabilidad en dólares y empieza la estampida y el colapso cambiario. Es decir, ni siquiera una situación excepcional desde el punto de vista de las exportaciones energéticas permite generar calma en este sentido. No digo que necesariamente el colapso sea en el muy corto plazo, posiblemente haya un acuerdo con el fondo que dé algún respiro, pero tarde o temprano, como todo proceso de valorización financiera, esto sucede. Muy bien.
Bueno, Con este final, Pablo, nos quedamos tomando unos mates y pensando, tranquilo. esperando el final. Que a ver si... Lo que pasa es que la Argentina, como ningún país del mundo, puede generar los suficientes botes salvavidas para la población, ¿no? Así es. En estos colapsos. Y va a ser la solución Titanic. Claro, Primera clase a los botes y el resto. abajo. Abrazo grande, Pablo, muchas gracias. Bueno, un abrazo a Gracias, ustedes y Pablo. gracias. Yo lo escuchaba, Pablo. Muy interesante. Digo, qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Porque cuando yo era ministro llegamos a rozar los 60.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central. Exactamente. La inflación, bueno, y que era insoportable.